Bienvenidos todos a este nuevo estudio de la serie Eventos del Fin del Tiempo. Hoy vamos a tratar acerca de la batalla del Armagedón. Es un tema bastante interesante. De hecho, es uno de los temas que más se discute en los ambientes cristianos, en los círculos cristianos, y que ha tenido muchas interpretaciones. Creo que la más popular de todas las interpretaciones es que la batalla del Armagedón se trata de un conflicto bélico en el cual hay una conflagración de tal magnitud que muchos van a morir en esa batalla, que es totalmente militar. Y estos eventos que son presentados en el libro de Apocalipsis, no obstante, nos presentan realidades que van a ocurrir, no son necesariamente todos literales. Sin embargo, muchos los han literalizado, no solamente, diríamos, el mundo secular, a través del cine. Se han utilizado muchos guiones basados en la batalla de Armagedón para dar diferentes opiniones al respecto, sino también dentro del ambiente cristiano, dentro del mundo cristiano. Diferentes iglesias pues han tomado este asunto de la batalla de Armagedón como algo que puede realmente convertirse en una hecatombe o una tercera guerra mundial en este mundo. De esta manera vamos a entrar en el estudio de esta oportunidad y esperemos con la ayuda de Dios que sea de bendición para todos. La batalla del Armagedón. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Es realmente una tercera guerra mundial? ¿Podría presentarse como tal? ¿O sencillamente son otros aspectos que aparecen aquí que nos dan a entender que sí habrá, al final del tiempo, después del cierre de la gracia, habrá algún tipo de conflicto y que en ese conflicto se decidirá finalmente en la suerte de muchos? Si bien es cierto, ya la suerte está decidida, no obstante, el diablo sigue haciendo sus esfuerzos por tratar de exterminar al grupo opositor que se mantiene persistentemente en obedecer los principios de la ley de Dios. Vamos a ver entonces algunos pasajes, especialmente el texto clave, ¿no? El texto clave que nos habla acerca de la batalla del Armagedón. Esto ocurre durante el sexto ángel, o sea, la sexta plaga que cae sobre la tierra después del cierre de la gracia. Y nos dice ahí en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16, que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En cuanto al Éufrates, hay dos opiniones. La primera menciona que es literal. O sea, la opinión literal enseña que el secamiento del Éufrates representa al Imperio Otomano y su gradual debilitamiento. El segundo punto que aborda la opinión literal es que los reyes del Oriente simbolizan las naciones del Oriente. Algunos dicen que son los chinos, mayormente muchos toman partido por los chinos, que realmente es una gran potencia. Otros piensan que son los musulmanes, o algunos han dicho inclusive que son hasta cuando era la Unión Soviética, que era la Unión Soviética. Ahora ya eso está debilitado, pero bueno, son opiniones que se han manejado durante el tiempo, durante los años. El tercer punto que argumenta la opinión literal es que el Armagedón ocurre en el Valle de Megiddo. Y vamos a ver, cuando lleguemos al momento de explicar estos detalles, a qué se refiere el Valle de Megiddo. Y hay un cuarto punto en la posición literal, y es que el debilitamiento del Imperio Otomano se considera como la preparación del camino
para que las naciones orientales vengan a combatir contra las occidentales en el valle de Megiddo. Si usted entiende lo que está queriendo decir en esta opinión literal, debíamos pensar entonces que ahora en estos tiempos modernos, en que ya hoy en día es fácil apretar un botón y desaparecer toda una nación, sería hasta ridículo pensar que sea necesario que las naciones del Oriente vengan a un valle específico para entablar batalla con las naciones del Occidente. Yo creo realmente que ya de por sí hay varios elementos aquí que no son sustanciales y hacen que esta base literal vaya perdiendo vigencia y credibilidad. Así que me parece que los que optan por la posición literal tendrían que reunirse y tratar de buscar una explicación que sea más adecuada al tiempo en que estamos viviendo. Pero no vamos a adelantarnos en la explicación y vamos adelante con la simbólica. La posición simbólica nos enseña, número uno, que el Éufrates representa a los pueblos sobre los cuales domina la Babilonia espiritual. Como número dos, el secamiento del Éufrates representa la disminución del apoyo por parte de las naciones a Babilonia. Tengamos en cuenta que en esta posición simbólica toma como punto de partida el hecho de que los elementos que se presentan en este capítulo 16 son simbólicos mezclados con eventos que son literales. O sea, esto sucede en la profecía muy comúnmente, especialmente en las profecías apocalípticas. Hay elementos simbólicos que representan eventos reales. Por ejemplo, a Cristo se le presenta como un cordero inmolado. Juan vio un cordero como inmolado en el cielo, ahí en el trono de Dios. Sin embargo, esta es una figura simbólica. Realmente Cristo no es un cordero. Cristo tiene figura de hombre, él tomó nuestra naturaleza. Por lo tanto, en la Biblia y en Apocalipsis, pues vamos a encontrar todos estos símbolos, ¿no? Se representan ángeles que están volando por el cielo, predicando el evangelio a toda la tierra. Y estos ángeles pues representan al pueblo de Dios que está cumpliendo con esa misión. Representa a la iglesia como candeleros, ahí está en el capítulo 1, candeleros o candelabros, entre los cuales se pasea Cristo, pero la iglesia no es un candelabro, la iglesia es un cuerpo de creyentes que adora al Señor, ni siquiera son edificios. Estoy poniendo algunos ejemplos para que entendamos esto. Así que de igual manera, cuando entramos en la batalla del Armagedón, tenemos que también tener en cuenta que hay elementos que son simbólicos, pero que representan sucesos, eventos reales que han de ocurrir. Siguiendo al tercer punto, la posición simbólica enseña que los reyes del oriente son Cristo y sus ángeles que vienen por su pueblo. También que el Armagedón es la última batalla entre Cristo y Satanás que concluye el gran conflicto milenario que se inició en el cielo. Hay algunos puntos en común en estas dos opiniones, porque es interesante que al estudiar ambas opiniones nos demos cuenta de que sí están de acuerdo en algunos puntos, solamente que hay otros que no. Vamos a ver los puntos que están en común. El primer punto es que será la última gran batalla entre el bien y el mal. Ambos están de acuerdo en eso. El segundo, que será la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El tercer punto, que el río Éufrates simboliza gentes. El cuarto, que los tres espíritus inmundos representan al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo o paganismo. El quinto punto en que están de acuerdo ambas posiciones es que los tres espíritus reunirán a las naciones para la batalla final. Hay un sexto punto que enseña que los tres espíritus son de naturaleza religiosa y las fuerzas que se congregarán son políticas y militares. El séptimo punto, que los preparativos para la batalla se harán durante la sexta plaga, pero que la batalla se realiza en la séptima. El octavo punto alega que en una fase será una batalla real donde se emplean armas literales. El noveno, que habrá gran derramamiento de sangre. Hay un décimo punto que enseña que estarán implicadas todas las naciones de la tierra, o sea que aquí no quedará nadie sin que forme parte de una forma u otra de este gran conflicto. Y el punto número 11, Cristo y sus ángeles
intervendrán y pondrán fin a la batalla. Y finalmente con el 12, que los santos vivos presenciarán la batalla, pero no participarán de ella. Si bien es cierto, el foco de la batalla son los santos, no obstante, ellos han de ver todo este conflicto, pero no llegarán a sumarse al conflicto en sí. Ahora hay tres palabras que están en conflicto y son las palabras en que no se ha logrado conseguir un ambiente común, un punto de concordancia para ponerse de acuerdo ambas posiciones. Y estas palabras son, número uno, el río Éufrates. ¿Qué significa realmente el río Éufrates? Valdría la pena pensar, ¿es necesario secar un río para que ocurra una guerra como está ocurriendo en estos tiempos modernos, que no importan ríos, ni importan mares, ni océanos? Sencillamente es fácil librar una guerra aún a larga distancia, simplemente por control remoto. Bueno, es una cosa a pensar. El segundo punto que también trae conflicto es quiénes son realmente los reyes del Oriente. Y el tercero, ¿qué significa en realidad la batalla del Armagedón? Bueno, vamos primeramente por partes. Vamos a entrar en el secamiento del Éufrates. Encontramos que en la Biblia aguas simbolizan personas o gentes en profecía. El secamiento del Éufrates significa que las naciones sobre las que predomina la Babilonia espiritual le quitarán su apoyo. Así que viendo los puntos que están en concordancia con relación a la explicación de la profecía, encontramos que para ser consistentes tenemos que aplicar correctamente la interpretación bíblica. En el capítulo 17 de Apocalipsis, ahí se menciona que las aguas representan naciones, representan pueblos. Por lo tanto, esto debe mantenerse consistentemente a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, de manera tal que también el río Éufrates, que es agua, simbolice también naciones, simbolice también gentes. En Apocalipsis 17, y ahí entramos en el pasaje que mencionaba, dice ahí que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí hay una batalla que está presentada y fíjense que esa batalla está dirigida contra el Cordero y es contra Cristo contra quien está dirigida la batalla. De manera que la humanidad, el mundo, las naciones se unirán bajo las órdenes de su líder máximo, que es Satanás, para pelear contra Cristo. Y dice ahí que están con Cristo aquellos que son llamados, son los elegidos y son los fieles. O sea que aquí hay dos grupos en contienda. Están los que están en contra del Cordero, influidos por Satanás, y está el Cordero, que es Cristo, con todos los súbditos del reino. Me dijo también, dice el apóstol Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Estos 10 cuernos que representan a todo el mundo porque son en principio los 10 dedos de la imagen de Daniel 2 y después los 10 cuernos a la bestia espantosa y terrible, y aquí también aparecen como los 10 cuernos, representan las 10 naciones en que se dividió el imperio romano. Y de esta manera, estas naciones conformaron lo que hoy es todo el mundo, tanto en el antiguo como en el nuevo continente. O sea, en el antiguo mundo como en el nuevo mundo, me quiero corregir más. De manera que de esta manera podemos entender que todos estarán implicados. De una parte estará Cristo con sus súbditos y de otra parte estará Satanás con todo el resto de la humanidad haciendo guerra contra el Cordero. Pero ¿qué va a suceder? Llegará un momento en que dice que los 10 cuernos, todas las naciones, aborrecerán a la ramera, que en este caso es la Babilonia espiritual o la Roma papal, y ahí la dejarán totalmente desolada. Hasta ese momento han mantenido una unión, o sea, las iglesias se han unido con la Roma papal, han formado un bloque monolítico bien sólido, pero ahora, por alguna razón,
ellos se dan cuenta de que no fue una buena decisión y le retiran su apoyo a Roma papal y más bien la aborrecen, más bien la atacan, la dejan desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En un lenguaje bien dramático, bien colorido, aquí se presenta la guerra que harán las naciones contra la Roma papal. O sea, que habrá un conflicto bélico aún entre ellos mismos. Ellos se dividirán al punto de que habrá conflictos entre las naciones. Y yo sí puedo entender que en este punto de vista sí pudiéramos aplicar el concepto de una tercera guerra mundial. Así que si no ocurre una antes de ese evento, aquí estamos en presencia de una segunda, o mejor dicho, una tercera guerra mundial. Ahora vamos a ver qué hay en relación con los reyes del Oriente. Primeramente, vamos a buscar la interpretación de acuerdo al original bíblico de lo que significa reyes del Oriente. Literalmente significa reyes de la salida del sol. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿De cuál de los 4 puntos cardinales se manifiestan en la Biblia los eventos celestiales? Interesante poder tratar este punto y tratar de dar respuesta a esa pregunta. Veamos algunos ejemplos. En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 2, dice el apóstol San Juan que el ángel dijo, vi también, o sea, él dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Aquí estamos en la obra de sellamiento y dice que este ángel que tiene la función de sellar a todos los siervos de Dios surge desde donde sale el sol, de que entendemos que eso es en el este. Todos sabemos perfectamente que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Otro pasaje lo vemos en Ezequiel capítulo 43 versículo 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. También este pasaje, la gloria de Dios que viene para habitar en el templo, sale también del oriente, o sea, del este. Y vamos a ver este tercero, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Bueno, aquí el texto no nos está diciendo necesariamente que esa señal aparecerá desde el este, pero hay una declaración del Espíritu de Profecía que me resulta interesante, donde Elena White dice que pronto aparece en el este una pequeña nube negra de tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Bueno, de acuerdo a esta declaración, que para nosotros es válida, Cristo viene desde el este, o sea, sale desde el este. Ahora, tengamos presente algo muy importante. Cuando se habla de puntos geográficos, y en este caso cuando se está hablando del este, tenemos que también tener en cuenta de que de la misma manera que el sol en su recorrido al salir del este cubre toda la tierra hasta el final de su recorrido al oeste, de igual manera esto está también indicando que los grandes eventos celestiales que ocurren en este mundo son eventos que abarcan toda la tierra, no son locales, no especifican un punto nada más, sino que sencillamente todos estos eventos implican a toda la humanidad. Igualmente así ocurre con el plan de la salvación. Cristo murió no por un grupo, no por una nación, sino murió por todos nosotros. Y los beneficios del plan de la salvación nos llegan a todos por igual, sin importar el lugar donde nos encontremos, ni en el país que hayamos nacido. Todos podemos ser salvos
porque el Señor murió por todos. El Señor nos ama a todos por igual. Y en el cielo no hay distinción de razas, ni distinción de credos, ni distinción tampoco de lugar de origen, ni de posición social. Todos aquellos que aceptan a Jesús como Salvador y están dispuestos a seguir sus pisadas, forman parte del gran Israel mundial que va a estar con Cristo en el reino de los cielos cuando Él venga a buscarlos. Por lo tanto, la aplicación de este punto geográfico del este se aplica también a la salvación porque es un evento que llena toda la tierra y beneficia a toda la humanidad. Sobre la batalla del Armagedón, pues encontramos también algunas cosas que son interesantes. Número uno, no existe en la Biblia ningún lugar con ese nombre. Por lo tanto, su significado es enigmático. En el único lugar que se menciona esta batalla es aquí en Apocalipsis 16. Pero no hay otro lugar, no hay otro pasaje que usted pueda buscar en la Biblia que mencione ese nombre. Pero se ha estudiado sobre esto y se entiende que esta palabra deriva de Magedón. O sea que la palabra se compone de dos partes. Ar, que significa monte o montaña, y Megiddo o Megidón, referente a la antigua ciudad de Megiddo, tal como se menciona en Segunda de Crónicas 35:22 y Primera de Reyes 9:15. También que Magedón deriva de Moed, que significa congregación, fiesta o asamblea. Son posiciones para tratar de determinar exactamente el significado de esta palabra y qué evento simboliza. En Isaías capítulo 14, versículo 13, se utiliza esa palabra, Ar-Moed, que se traduce como monte del testimonio, y se representa con esta palabra a Lucifer aspirando a destronar a Dios y sustituirlo como soberano del universo. Ahí encontramos el pasaje donde se utiliza esta palabra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, o sea, en Ar-Moed, me sentaré a los lados del norte. Si este es el significado correcto, entonces la palabra Armagedón o Armagedón estaría relacionada con la batalla final entre Cristo y Satanás para poner fin a sus pretensiones de querer entronizarse en el trono de Dios para dominar a su antojo a las naciones, lo cual es bastante aceptable. O sea, esta opinión creo que vale la pena tomarla en cuenta porque se ajusta bastante con el significado que tiene esta batalla final, que es poner a cada cual en su lugar y ver exactamente de qué parte va la victoria, que al final nos damos cuenta que Cristo es el triunfador total en esta gran contienda. En el concepto del Instituto Bíblico de Investigación Adventista, Isaías 14:13 describe las intenciones de Lucifer de ocupar el trono en el monte de la asamblea, lo que es decir, en el lugar donde Dios habita, como si él fuera Dios. Apocalipsis usa ese lenguaje para demostrar que Lucifer no ha claudicado en sus planes y que tratará de nuevo ocupar el lugar de Dios en este planeta. Por lo tanto, la batalla del Armagedón es el último intento de Lucifer de ocupar el monte de la asamblea para ser como Dios. Esta es la opinión del teólogo adventista Ángel Manuel Rodríguez. Entendamos que esta es una opinión que se comparte también por la iglesia adventista, es compartida por la iglesia adventista, de manera que podemos entender que es una opinión válida en cuanto a la interpretación de lo que significa la batalla del Armagedón. Ahora bien, pronto, dice Elena White, se ha de pelear la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura esté escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. Bueno, de acuerdo a la interpretación de Elena White, el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de encabezar los ejércitos del cielo pudieran ser entonces los reyes del Oriente, que vienen a librar la gran batalla contra los que se oponen al plan de la salvación y se oponen contra el pueblo de Dios y quieren destruirlo.
En otra declaración también, ella dice que dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan sus sellos, son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. En este momento ya no queda un grupo intermedio. Todavía ahora hay personas que se mantienen neutrales, no se alían con el de la izquierda ni con el de la derecha, prefieren mantenerse neutrales. Y no estoy hablando en el ambiente político, estoy hablando sencillamente en el ambiente religioso. Pero en ese momento ya no habrá puntos neutrales. O usted está a la derecha o usted está a la izquierda. O usted pertenece a los corderos o usted pertenece a los cabritos. O usted está en el grupo de los que se salvan o está en los que se pierden. O usted está con el cordero, con Cristo, o usted está con Satanás. Así de fácil va a ser la cosa. Entonces, dependiendo del lugar donde usted esté, así serán los resultados. O sea, Cristo ha de pelear contra los ejércitos de Satanás y él ha de vencer. Y claro está, su victoria es total y definitiva. Ahí no quedará ni raíz ni rama. Yo creo que es la hora de decir exactamente de qué punto o en qué lugar vamos a estar nosotros, porque es importante la decisión que tomemos en estos momentos antes de que la gracia sea cerrada y ya no quede más oportunidad. Muy pronto, dice también la sierva de Dios, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla. Aquí ya vemos que no es un lugar específico, un lugar geográfico específico allá en el Medio Oriente. No, el valle de Megiddo es una representación simbólica de la tierra en sí. Es todo el mundo, es toda la tierra. Será el campo de batalla. En cada lugar se estará librando esta gran batalla. La escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Así que yo estoy muy de acuerdo con esta posición, la apoyo 100%. Otra declaración más, donde se nos dice que las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Elena White, y hago mención de esto, le da un tinte espiritual al conflicto. Sin embargo, tengamos en cuenta que también menciona que son batallas literales. Y dice que son tan reales como las que se entablan con los ejércitos seculares de este mundo. Por lo tanto, habrá conflictos bélicos, en eso estamos de acuerdo con aquellos que asumen la posición literal. Habrá conflictos bélicos, habrá enfrentamientos armados, habrá sangre, pero no de los redimidos. Quiero especificar eso. Se derramará sangre, pero ninguno de los salvos, ninguno de los que han sido sellados por el sello de Dios, perecerá en ese entonces. Los mártires tuvieron su tiempo. Los mártires tuvieron su época y obedecieron a un plan de Dios, porque la sangre de los mártires se convertía en semilla que hacía que la verdad pudiera germinar en otros corazones, y muchos se convirtieron por el ejemplo fiel, valiente de los que murieron por el Señor. Pero ya después del cierre de la gracia no hace falta mártires, porque ya no hay semilla que sembrar. Finalmente ya todo el mundo ya está calificado y clasificado en un grupo, los que están salvos y los que están perdidos. Por lo tanto, no es necesario más martirio en la tierra. Así que entendamos que este conflicto traerá muertes, traerá sangre derramada, pero no de parte de los redimidos. Ahora, ¿cómo concluye esta gran batalla? Es la última pregunta que hacemos en este estudio. Dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Aquí estamos ya entrando en la parte final. El séptimo ángel, el último periodo, el último eslabón en esta cadena de sucesos y eventos. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes,
y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así concluye la batalla del Armagedón. Volviendo un poco atrás en el texto, aquí encontramos la declaración que da fin a esta batalla. Hecho está. Se pronuncia esta declaración en varios momentos y circunstancias. Cristo lo pronunció en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. También se pronuncia en este evento cuando ya se declara definitiva la derrota de Satanás con todos sus aliados. Y también se pronunció cuando Cristo terminó su obra de intercesión en el cielo. Él también, al levantarse de su obra mediadora, también pronunció esta frase: consumado es, hecho está. Y se va a pronunciar al final del tiempo, cuando ya después del milenario en que se ha destruido para siempre Satanás, la bestia, el falso profeta, se ha destruido definitivamente y para siempre, todos los impíos también, se va a pronunciar también esa frase nuevamente por Jesús. Hecho está. El pecado ha sido eliminado y no habrá indudablemente más raíz ni rama del pecado. Y aquí tenemos otra parte también que quiero explicar. Dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y la ciudad de las naciones cayeron. En Apocalipsis 17, capítulo que está seguido a este, veíamos cómo la Babilonia espiritual está formada por 3 elementos fundamentales. Eso lo menciona el capítulo 13 de Apocalipsis. Y se menciona aquí también los 3 espíritus inmundos a manera de rana en Apocalipsis 16, que son el paganismo o espiritismo, la Roma papal, que es la bestia, y también el protestantismo apóstata, que es el falso profeta. Estos 3 elementos, esos 3 espíritus inmundos a manera de rana que han mantenido unida a la tierra en contra del pueblo de Dios, se dividirán finalmente. Esas son las 3 partes que serán divididas y que concuerdan con lo que vimos ahí en Apocalipsis 17, que todas las naciones dejarán desolada a Babilonia espiritual y comerán sus carnes, en un lenguaje simbólico de la destrucción a que será sometida la Babilonia espiritual o la Roma papal. De esa forma, los que se mantuvieron unidos contra el pueblo de Dios serán desbandados y se desunirán completamente y ya no habrá más unidad. Y lo que vendría sería finalmente la destrucción total. En Evento de los Últimos Días, página 255, leemos que toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. De esta manera, en una forma extraordinariamente conflictiva, con una descripción que realmente nos presenta cómo el mundo será sacudido por esta gran batalla, ha de concluir la batalla del Armagedón. Haciendo un resumen, podemos decir entonces que la batalla del Armagedón no es otra cosa que el último conflicto, la última batalla del gran conflicto milenario que ha sido librado entre Cristo y Satanás, que se inició en el cielo. Tiene elementos que son realmente simbólicos, como el río Éufrates, los reyes del oriente también, el secamiento del Éufrates, digno de mencionar también, y el tipo de batalla que se ha de realizar y quiénes son realmente los contendientes de esta gran batalla. Los elementos que simbolizan sencillamente el secamiento del río Éufrates no es otra cosa que las naciones de la tierra que han apoyado a la Roma papal, a la Babilonia, a la gran Babilonia espiritual, la ramera de Apocalipsis 17, finalmente les restarán, quitarán su apoyo
a la Babilonia espiritual, a la Roma papal, y harán guerra contra ella. Aquellos que han sido engañados, que han sido realmente sojuzgados, porque Apocalipsis 17 nos dice que esta ramera se sienta sobre una bestia que está sobre las aguas de la tierra. O sea, han sojuzgado a todas las naciones. Esas naciones se darán cuenta que han sido engañados y comenzarán a hacer guerra contra la Roma papal, y habrá indudablemente una conflagración de carácter mundial. Los santos estaremos como expectantes a lo que ha de ocurrir. Ciertamente estamos siendo perseguidos, pero ahora los perseguidores se vuelven contra ellos mismos. Las armas que intentaron destruir al pueblo de Dios se vuelven unas contra otras. En este estado de cosas ocurren acontecimientos cataclísmicos. El cielo se abre, la tierra es sacudida por un violento terremoto cual nunca ha sido, se quiebra por todas partes. Las grandes edificaciones humanas caen totalmente destruidas por completo. Es un caos lo que vamos a contemplar en ese entonces. Y esto con el marco de una gran hambruna y una gran sed, porque los ríos, la fuente de las aguas se han convertido en sangre, no hay ningún tipo de producción, así que el mundo se verá en una hecatombe tan grande, en una crisis tan grande que no hay pluma que la pueda describir. No existe paralelo en la historia de la condición que ha de llegar el mundo. Y en ese estado de cosas llega Cristo. Cristo y sus ángeles son los reyes del oriente, son los que vienen a libertar a su pueblo. Y en ese momento el pueblo de Dios será finalmente libertado para vivir con Cristo por toda la eternidad, y los demás serán destruidos. El fuego, el resplandor de la gloria de Dios que saca a los muertos que están en el polvo de la tierra, los muertos redimidos, a la vida para ascender con los salvos que serán transformados, también destruirá a todos los impíos. Todavía no hemos terminado, nos queda un capítulo más que va a dar cierre por completo a esta serie de estudios que hemos tenido. Así que quería no pasar por alto esta batalla del Armagedón, porque es importante en la descripción de los eventos finales. Te deseo muchas bendiciones, que tengas un día maravilloso y que el Señor te acompañe siempre. Y recuerda, lo más importante es tomar ahora, que todavía hay tiempo, la decisión de qué bando, en qué grupo, de qué lado vamos a estar cuando llegue el cierre de la gracia. Si vas a estar con los que adoran a Dios sobre todas las cosas, o vas a estar con los que adoran a la bestia y a su imagen. De tu decisión depende tu destino final. Dios te bendiga, es mi deseo y oración.